Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un pasaje bíblico. Bueno, de esos que marcan, ¿verdad? El capítulo 19 del Génesis. Un capítulo intenso, sí señor, con mucha tela que cortar. Totalmente. Nos lleva directos a Sodoma, vemos esa visita de los ángeles, la reacción de la gente de allí que es, tremenda. Sí, Luego la huida de Lot, la destrucción con fuego y azufre y ese final. Bueno, ese final en la cueva que todavía hoy genera muchísimos comentarios. un final bastante perturbador, sí. Pues esa es la idea. Vamos a intentar explorar un poco qué pasa ahí, las acciones de los personajes según leemos en el texto y qué temas se pueden sacar de esta fuente en concreto. Vale, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Si te parece, por el principio. La llegada a Sodoma. Exacto. Todo arranca al atardecer. Llegan dos ángeles a la ciudad y Lot está sentado justo a la puerta, que debía ser como el punto de encuentro, ¿no? Claro, el centro social, donde se hacían negocios, se charlaba. Y Lot los ve. Y ojo, su reacción es inmediata. Se inclina, les ruega que vayan a su casa, les ofrece de todo, lavarles los pies, pasar la noche, comer. Les prepara incluso un banquete con panes sin levadura, que eso, no sé, sugiera como urgencia o algo más ritual. Bueno, podría ser ambas cosas, pero sobre todo es clave entender lo que significaba la hospitalidad en esa época, en ese contexto cultural. Era fundamental, ¿verdad? Fundamental, sí. Era casi una obligación sagrada proteger al viajero, al forastero. Que Lot haga esto, y más en una ciudad como Sodoma, ya nos da una pista de que, al menos inicialmente, se le presenta como alguien recto. Y eso que los ángeles al principio como que se resisten un poco, ¿no? Sí, le dicen no, nos quedamos en la plaza. Y Lot insiste, y mucho, hasta que aceptan. Quizás era una forma de probarle, de ver hasta dónde llegaba su compromiso con esa hospitalidad, o simplemente cautela por parte de ellos. Vale, entran en casa, les da de comer, pero la calma dura poquísimo. Nada, poquísimo. Porque antes de que se acuesten, la casa está rodeada. Y el texto es muy gráfico. Los hombres de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo. Una turba, vamos. Todo el pueblo sí, es una imagen muy potente. Y la exigencia es terrible. Gritan, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ese conozcamos, bueno, creo que todos entendemos la carga que tiene ahí. Sí, en ese contexto bíblico es claramente una intención de agresión sexual y muy violenta, no hay duda. ¿Y la reacción de Lot? Madre mía, es desesperada, ¿no? Sale fuera, cierra la puerta para proteger a los invitados y suplica a la gente que no hagan tal maldad. Intenta razonar con una turba enfurecida, que ya de por sí. Y entonces hace esa oferta que te deja sin palabras. Ofrece a sus dos hijas, vírgenes además. Haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada. Es que se pone aquí realmente tenso todo. Cuesta hasta imaginarlo. Totalmente. Y aquí es donde, como dices, la cosa se pone fascinante y terrible a la vez. Es un choque de valores brutal. La multitud no solo quiere saltarse la moral másica, sino ese código sagrado de hospitalidad. Claro. Y Lot, como anfitrión, se siente responsable de la vida de sus huéspedes, por encima de todo, incluso de sus propias hijas. Su oferta es, bueno, espantosa para nosotros hoy, claro, y ha generado ríos de tinta. Normal. ¿Cómo se interpreta eso? Pues hay varias lecturas. Podría ser un reflejo terrible del estatus inferior de la mujer en esa sociedad, donde proteger al invitado varón era prioritario. O podría ser la acción límite de alguien totalmente acorralado, que quizás intenta ganar tiempo o aplacar una furia que dé imparable. Una especie de mal menor en su cabeza. ¿Podría ser? Lo que está claro es que este acto tan extremo subraya la gravedad de la amenaza que él percibía y lo rígido que era ese código de honor del anfitrión en su mundo. Y la respuesta de la gente es... Rechazarlo todo. Encima le acusan a él, por ser extranjero, de querer darles lecciones. Exacto. Este vino aquí para morar como extranjero y habrá de erigirse en juez, le dicen. Y le amenazan con hacerle a él más daño que a los otros. O sea, cero diálogo, solo violencia pura y dura. Se lanzan a romper la puerta. Pero justo ahí intervienen los ángeles. Sí, la intervención divina.
o angélica en este caso. El texto dice que meten a Lot para dentro, casi a la fuerza, cierran la puerta. Y ¡zas! Hieren con ceguera a los que están fuera. Desde el menor hasta el mayor, dice. Es un detalle importante, a todos. Y parece una ceguera desorientadora, ¿no? Porque dice que se fatigaban buscando la puerta, como si no atinaran. Claro, es una demostración de poder y también una forma de proteger a Lot y a la vez de ridiculizar la agresión de la turba. Es como un anticipo del juicio final que se avecina. Una vez dentro, ya más seguros, los ángeles le explican a Lot quiénes son y a qué han venido. Le revelan su misión, sí. Vamos a destruir este lugar, le dicen, porque el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Y le dan instrucciones claras. Saca a toda tu familia de aquí. A yernos, hijos, hijas, a todos los que tenga. Y Lot corre a avisar a sus futuros yernos, los que estaban prometidos con sus hijas. ¿Y qué pasa? Pues que no le creen, piensan que está de broma. ¿Se lo toman a cachondeo? Increíble. Sí, pero muy revelador. Esa ceguera física de la turba, fuera, y esta ceguera, digamos, moral o espiritual, de los yernos dentro. Su escepticismo, tomarse a broma una advertencia tan seria, quizás es un síntoma de cómo estaba la ciudad entera, una incapacidad para ver el peligro o para reconocer una autoridad superior. Y mientras el tiempo corre, llega el amanecer. Y la urgencia es máxima. Los ángeles le meten prisa. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, para que no perezcas con la ciudad. Pero Lot duda. El texto dice literalmente, y demorándose él. Es que es increíble, ¿no? Después de todo lo que ha visto, todavía titubea. Es muy humano, en cierto modo. El shock, el miedo. Tanto duda que los ángeles tienen que agarrarlos de la mano, a él, a su mujer, a sus hijas, y sacarlos a la fuerza de la ciudad. El texto lo dice claro, por misericordia de Jehová. Sí, enfatiza que es un acto de gracia, a pesar de la vacilación de Lot. Y la orden es súper estricta. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Huir, rápido, sin mirar atrás, sin detenerse. Una orden clara y directa. Pero Lot sigue negociando. Es tremendo lo de Lot. Dice que tiene miedo de no llegar al monte, de que le alcance el mal y muera, y pide ir a una ciudad pequeñita que hay cerca. No es ella pequeña, suplica, casi regateando por su vida. Escaparé ahora allá y vivirá mi alma. Es una súplica muy terrenal, ¿no? Y lo más sorprendente es que el ángel acepta. Sí, le concede ese refugio en Zoar. Le dice que se dé prisa, eso sí, porque la destrucción no puede empezar hasta que él esté a salvo allí. Por eso la ciudad se llamó Zoar, que suena parecido a pequeña en hebreo. Es un momento de tensión increíble. Vemos esa misericordia divina actuando incluso cuando el humano duda y, bueno, negocia. ¿Y esa prohibición de mirar atrás? ¿Qué simboliza exactamente? Eso ha dado para mucho. Puede ser no aferrarse al pasado corrupto, a lo que dejas atrás. Puede ser una prueba de obediencia pura y dura, sin más. O no dudar de la decisión divina una vez tomada. Tiene sentido. Tiene sentido. Y la negociación de Lot, pues sí, es miedo humano, comprensible, ante algo tan bestial. O quizá una falta de confianza total, incluso después de ser rescatado así. Pero fíjate qué detalle, la acción divina, la destrucción, se detiene por la seguridad de una persona. Eso le da un valor único a su vida en ese momento. Vale, Lot llega a Zoar justo cuando sale el sol. Y entonces Se desata todo. el juicio final sobre Sodoma y Gomorra. Hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, desde los cielos. La descripción es de aniquilación total. Ciudades, llanura, habitantes, hasta las plantas. La imagen es potentísima. Fuego y azufre, el arquetipo de la destrucción divina. Y en medio de ese caos, otro momento icónico y terrible. La mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Desobedeció la orden directa. Un instante fatal. Mientras tanto, a lo lejos, Abraham, que recordemos que había intercedido por Sodoma antes, Sí, había intentado negociar con Dios para salvar la ciudad si había justos. pues Abraham ve subir el humo desde donde estaba, como el humo de un horno, dice el texto. Y aquí viene un detalle crucial que añade el narrador. Dios destruyó las ciudades, sí, pero se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo encajamos estas piezas? La destrucción, la mujer, Abraham. Bueno, la imagen del fuego y azufre, como decíamos, es el juicio definitivo en este relato. El destino de la mujer de Lot es una advertencia clara. No. ¿Por qué miro atrás? Pues quizá simple desobediencia, o nostalgia por la vida que dejaba, por la familia, los bienes, o quizá una incapacidad de romper del todo con ese mundo, con ese pecado del que escapaba. La estatua de sal es un monumento a esa mirada atrás. Exacto, exacto. Y lo de Abraham es muy significativo. La salvación de Lot no parece depender solo de su propia rectitud inicial, que ya hemos visto que tiene sus sombras, ¿eh? Lo de las hijas, la duda. Claro, no es un héroe perfecto. No. Parece que se salva, en gran medida, porque Dios se acordó de Abraham. Probablemente tiene que ver con esa negociación previa, con la promesa o el pacto con Abraham. La relación de Dios con Abraham parece proteger a Lot. Entendido. Pero la historia de Lot no acaba ahí, ¿verdad? Y se pone aún más oscura si cabe. Sí, el capítulo termina con un episodio complicado. Resulta que Lot tiene miedo de quedarse en Zoar y se va a vivir a una cueva en el monte, solo con sus 2 hijas. Aislados del mundo. Y aquí la narración da un giro, bueno, muy perturbador. Es la hija mayor la que toma la iniciativa y dice: «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que se llegue a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra». Plantea una situación de fin del mundo, para ellas, básicamente. Su lógica, según el texto, es la supervivencia del linaje. El objetivo es conservaremos de nuestro padre descendencia. Una lógica terrible, nacida de la desesperación y el aislamiento extremo. Y el plan es premeditado: embriagar al padre 2 noches seguidas para acostarse con él sin que él se entere. Y lo llevan a cabo. El texto insiste en que Lot no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Remarca la inconsciencia de él. Las 2 hijas quedan embarazadas de su propio padre. Y de ahí nacen Moab, que sería el ancestro de los moabitas, y Benami, el ancestro de los amonitas. 2 pueblos que luego tendrán sus más y sus menos con Israel en la Biblia. Exacto. Y este final es desolador, éticamente complejísimo. Hay que intentar entenderlo, o al menos situarlo, en ese contexto narrativo de trauma absoluto. Las hijas creen, según su razonamiento en el texto, que son las últimas personas, con su padre. Actúan por lo que ellas ven como una necesidad. Una necesidad extrema. Preservar la familia, cumplir con esa costumbre de toda la tierra de tener hijos, aunque sea rompiendo un tabú fundamental como el incesto. Su justificación interna, en el relato, es la pura supervivencia del linaje en un mundo que para ellas se acabó. Pero la forma en que se cuenta. Claro. La narración presenta el origen de estos 2 pueblos, los moabitas y los amonitas que, como dices, serán rivales de Israel más adelante. Lo presenta de una forma muy problemática. No hay una condena explícita ahí mismo, pero el acto en sí y el hecho de que sea el origen de estos pueblos adversarios ya dice mucho dentro de la narrativa bíblica general. Es como una sombra que se proyecta sobre ellos desde el principio. Exacto. Es un giro final impactante, muestra las cicatrices psicológicas y morales tan profundas que deja la catástrofe, y contrasta muchísimo con la imagen inicial de Lot como ese anfitrión justo. Quizá muestra una desintegración moral bajo una presión extrema, o como una secuela inevitable del trauma que ha vivido. Madre mía. Recapitulando un poco, hemos visto esa hospitalidad inicial de Lot chocando con la violencia brutal de Sodoma. ¿Sí? La intervención divina que lo rescata, el juicio con fuego y azufre, la huida llena de misericordia pero también de dudas, y la tragedia de la mujer de Lot. Y este final tan controvertido en la cueva. Con las hijas buscando asegurar la descendencia a cualquier precio. Eso es. Es que este capítulo es un torbellino. Mezcla temas potentísimos y a veces hasta contradictorios. Justicia divina implacable, pero también misericordia selectiva. La fragilidad humana ante el miedo, la duda. La desesperación que lleva a tomar decisiones impensables. Exacto. Y las consecuencias a largo plazo del trauma, de la destrucción. Lo más notable es la complejidad de los personajes. No son blancos o negros, ¿sabes? Son personas en situaciones límite, y sus acciones nos siguen haciendo pensar hoy. Desde luego. Y eso nos deja, quizá, con una última reflexión, algo para darle vueltas. Ante esas circunstancias tan extremas que describe el texto, el aislamiento, el trauma, la creencia de ser los últimos
Y ese objetivo explícito de conservar descendencia, ¿cómo nos invita el propio relato a interpretar lo que hacen las hijas de Lot?